No agarra el martillo, güey. Listo. Al 100. Al 1,003,4. Oye, ¿y no habrá pedo que tapemos la salida de emergencia? Ya quedó. Uy, tanto trabajo me dejó exhausto. Pues para mí que ya está, güey. Si quieres dile al director y al de foto que ya está listo este set. ¡Señor director! ¡Ya quedó su fondo verde! Ya con eso, ya ahorita viene. Ay, tanto decir pendejadas me dio mucho calor. Déjame. Qué bonita tu playera. ¿Sí? ¿Ya viste la nueva película de Playmobil? ¿No había salido en febrero? Ah, no, ese era Lego 2. Sí. Ah, no, sí, también vi la de Playmobil. ¿Y qué te pareció? Pues yo sí tengo mucho que decir sobre la película. Afortunadamente traje mis anotaciones. Yo también traje notas. Tengo mucho que decir acerca de cómo llegamos a una era donde Playmobil, la película, está en cartelera. Ok. ¿Ok? Toma un viaje conmigo, con la ayuda de la green screen, y nos remontamos hacia... No, tampoco te vayas tan lejos. En febrero de 2014 aparece algo en nuestras pantallas de cine, dirigido por Lord Miller, conocida como la película de Lego. En noviembre del 2014 se anuncia la película de Playmobil. De que lo anuncian, la franquicia de Lego saca Lego Batman, recauda $312 millones. Lego Ninjago, recauda $123 millones. Sony saca Spider-Verse, que recauda $375 millones. Sacan Lego 2, que recauda $191 millones. ¿Sabes cuánto ha recaudado Playmobil en una semana de taquilla? Pues para haber estado sola la sala, güey, no quiero imaginarme. Di un número así. No sé. $1.9 millones. Con un presupuesto de $75 millones, lo cual es más grande que cualquiera de las otras películas excepto Spider-Verse. Pero pasando a la película. Pero bueno, vamos poniéndole que la taquilla pues no define la calidad de una película, ¿no? No, es verdad, pero... Pero la incompetencia del director sí. Pero el hecho de que llegues a la taquilla y digas, me da dos para Playmobil y empieza una película de live action, influye. Pasaron 10 minutos, güey, y no había salido ni un Playmobil, güey. Yo no entendía qué estaba pasando, güey. Ok. Realmente pensé que se habían equivocado de proyección. Güey, de hecho, yo cuando estaba en el cine, güey, dije, no mames, ya chingamos, no hay nadie en la puta sala, vamos a poder reírnos en voz alta y hablar fuerte, pues, ¿no? De repente, como empezada 2, 3 minutos la película, entra una señora con un niño, lo cual ya es tradición, güey, no sé qué pedo, también pasó con Rápido y Furioso, ¿sí? Entra una señora con un niño, pero como que se asoma, ve la película y se asoma y nos ve a nosotros. Y no sé si se equivocó de proyección o le dio miedo entrar a una sala sola con 2 güeyes sentados hasta el fondo, así hablando súper fuerte. Antes de que saliera un solo Playmobil, yo tenía 3 preguntas. La primera ya discutimos. Esta película es una película en live action. La actriz principal, Anya Taylor-Joy, quien es muy buena actriz, como lo ha demostrado en otras películas de terror, principalmente en La Bruja. Tiene como 23 años y está casteada en esta película al principio como si tuviera 13 años.
Parecía una pinche película de Disney Channel, güey. Parece una película de Disney Channel, pero... Para la televisión, pues. Ajá, ni de las buenas. No, ajá. De esas de que te enteraste así como 5 años después. Ay, sí, era una película de Kim Possible. Ah, ¿vio sí. una película de Playmobil? Ajá, con razón nadie nunca la vio. Ojalá le haya ido muy bien. Y la tercera pregunta, y la más grande por mucho. ¿Esta película es un musical? No me acordaba que esta película era un musical, güey. Hablemos un poquito de qué se trata la película. Ok. 1630 en Nueva Inglaterra, William y Catherine llevan una vida devotamente cristiana con 5 hijos. Cuando su hijo bebé desaparece de la nada, la familia empieza a pelear. Creo que esa no es la... Marla es forzada a abandonar su vida muy cuidadosamente estructurada para embarcar en un viaje épico y encontrar a su hermano Charlie, que ha desaparecido en el gigante y maravilloso mundo animado de Playmobil. Calificación 2. Comenzamos con Anya Taylor-Joy de 23 interpretando a una morra de 13. Que su pedo es la aventura. Sacó su pasaporte a escondidas, se va a ir a recorrer el mundo. Luego de repente están ellos jugando, divirtiéndose, cantando, cuando de la nada llega la policía y les dice que sus papás se acaban de morir a la verga. No han pasado ni 5 minutos en la película. Pasa muy rápido, güey, de estar viendo una película para la televisión de Disney Channel, güey, a algo muy mórbido pero muy cheesy al mismo tiempo, güey. Me sorprendió, sinceramente, güey. Se me hizo ya ir un poco lejos, güey, cuando mostraron las tomas de los cadáveres de los papás, güey. Pero, pues está bien, güey. Cada quien tiene su estilo, ¿no? Sí, Lino Di Salvo tiene un estilo muy fuerte. Sí. Ah, por cierto, ¿no leíste quién originalmente habían casteado como los papás de estos morritos? El papá iba a ser tu cantante favorito de chinos de parodias musicales. ¿Weird Al Yankovic? No mames. Eso hubiera tenido mucho más sentido, güey. Hubiera sido muchísimo mejor esta película, güey. Esta película? Ya ves a Weird Al y dices... Entonces, flash forward 4 años. Esta morra se hizo responsable de su hermanito. Y la aventura dentro de ella murió. Supongo que solo necesitas que se mueran tus papás para que te hagas una perra frígida y aburrida. Ajá. Y regañona. Y obviamente ella es la aburrida y el hermano es el cool. Yo quiero salir de... Es una familia, una hermana y un niño con padres muertos que de repente deciden que no decir nada, solo el morro se escapa. Y el morro se va, ella lo se persigue. escapa y la morra lo persigue y terminan en un pinche feria del juguete, Ajá. en una exhibición de Playmobiles donde un faro misterioso que nunca se explica bajo qué poder mágico los metió al mundo de Playmobil a vivir aventuras bien padres donde realmente no había como ningún riesgo de nada malo porque... Pues es que ese es el pedo. Ni siquiera se establece si hay un riesgo. Ya que entran al mundo, pues son juguetes. No... Ese fue uno de mis problemas con la película, güey, que no puedes realmente sentir como que hay un riesgo en la película, pues, que los personajes están bajo riesgo porque no se establece en ningún momento si los Playmobiles están vivos, se pueden morir, güey, si sienten dolor, güey. Ajá, no se pasa? establece si... Porque hay personajes Playmobiles muy Playmobiles. Los vikingos, los vaqueros, ¿sabe qué? Pero hay otros que son como personas, como el güey que manejaba la van, que era como el food truck. Que pensé que ibas a decir que era como un marihuano. Ajá, era como un marihuano. Pero ese güey, o sea, dentro del mundo que establece esta película, fácilmente podría ser como alguien que también entró por ahí por el faro y está haciendo su vida. Yo todo el tiempo estaba esperando la revelación de que ese güey de la troca era el papá muerto. Ajá, algo así fácilmente lo pudieron haber hecho.
no se establecen para nada las reglas, güey, de este mundo. Ajá. No se sabe cómo se entra, cómo se sale, güey, si se puede o no se puede morir, güey. ¿Quién puede ir al faro? ¿Quién puede tomar la carretera? Ajá. Es un desmadre, güey. Esta pinche película no tiene nada de identidad como los Playmobiles en cuestión. Ajá. La neta, nada que ver con unos pinches Legos, güey. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome. Creo que el hecho de que la película únicamente esté disponible en español en todos los putos cines de la ciudad tiene que ver con el hecho de que es una película muy, o sea, para niños muy chiquitos, tal vez. Toda la película no le entendía el tono, güey, y dije, güey, es que esto neta solo le podría como parecer entretenido a un niño chiquito, güey. O sea, que no está pensando en nada más que los monitos se están moviendo, güey, y están hablando y están diciendo cosas, güey. Ni siquiera cosas graciosas, pues. No, bueno, tiene un par de chistes que para mí funcionaron 2, 3. ¿Cómo cuál? Hay una parte al final donde el niño principal cree que va a comandar un barco pirata y está como reflexionando de las responsabilidades que conlleva eso y empieza a hacer el baile de Fortnite. Ay, Dios mío de mi vida, güey. Hice mucho para tratarme de olvidar de esa escena, güey. O sea... No voy a dejar que te olvides de esa escena. No, el mundo no quiere que me olvide de ese baile, güey. Para mí ese fue el momento en el que me perdieron, güey. O sea... Duraste hasta eso, güey. Sí, no tienes razón, creo que no llegué tan lejos, güey. Ya cuando llegó ese momento, güey, ya entró en calidad de tortura, güey. Que ya, güey, por favor. Por favor, déjenme ir. Sí, güey. Entonces... Pues sí, muy chistosa la película. Es muy graciosa. Fue así graciosa la película. Pero a mí, en el punto en el que me perdió esa película, la película, fue cuando llega al bosque y aparece una hada madrina. Para mí eso fue lo más película de Disney Channel de todo esto. En ese punto ya no necesitas más personajes, güey. Ya tienes a la protagonista, ya tienes al comic relief, ya tienes a los protagonistas secundarios, ya tienes al malo. ¿Por qué chingados era una madrina? Les sobraron personajes. Hay una parte de la película donde se refieren a los que están encarcelados con el morro, con el Charlie, como los extras, güey. Y yo dije, ya volvemos otra vez con el síndrome de Rápido y Furioso, güey. Ajá. Sí. Tú y te sacrificarías por los demás extras o algo así. Yo dije, pues bueno. No sé de qué fue intento eso, pero No funciona. me sigo queriendo ir a mi casa. Creo que al hacer una película basada en monitos, es muy fácil, es muy complaciente decir, es que es lógica de niños. O sea, estás diciendo que deberíamos matar a todos los niños. Sí, bueno, ese es otro tema, pero sí. No, es el mismo tema, güey. Esa es la conclusión que yo saco de esta película. Mañana mismo me hago la vasectomía, güey. Ya la tengo al rato, güey. Ya tengo cita a las 6, güey. Sí, güey. Ya voy tarde. Güey, la animación, nada que ver, güey. Nada que ver con la animación de la película de Lego, güey. O sea, en la película de Lego, a mí me mamó, güey, cómo lo trataron de hacer ver como un stop motion. Le están dando un chingo de homenaje a los Brick Films, güey, a las peliculitas de stop motion hechas por usuarios de YouTube en principios del 2005, güey, 2006.
que últimamente, güey, levantaron muchísimo la popularidad de la marca, güey, de Lego en sí. Lo sé porque es momento de que lo sepas. Antes de ser gaffer, yo quería ser director de cine y hacía animaciones con Legos. Me pasaba horas en el cuarto en Nochebuena. Me gritaban que me fuera a cenar y yo prefería seguir haciendo mis animaciones a cenar una noche de 24 de diciembre. Me molestó, me encabronó, me dejó muy mal, güey. Me dejó con mucho coraje dentro de mi persona la escena donde el marihuano le da una albóndiga a la morra y la morra se la come. La morra no tiene agujero en la boca, güey. ¿Cómo es posible? No te rías, güey. Es una cosa muy seria. ¿Cómo es posible que puedas comer sin un agujero en la boca, güey? Ya no, o sea, no me quiero ni imaginar cómo es a la hora de cagar, güey. Una película no me debería hacer tenerme que imaginar esas cosas, güey. Si me establecieran las reglas de cómo cagan y cómo cogen los Playmobil desde un principio, güey, yo no me tendría que estar preguntando estas cosas, güey. ¿Y sabes qué me dio mucho coraje también, güey? ¿Por qué los Playmobil tienen rodillas, güey? Los Megablocks, güey, no deben de tener rodillas, güey. Eso es una inconsistencia, güey. Y se me hace una falta de respeto a los fans de Playmobil, de los cuales yo no soy miembro. Yo tampoco. Pues chingo de cosas que no me gustaron, la neta. Le dudaría en decir esta que es una película rotundamente mala, pero jamás en mi vida ni por error le diría que es una película buena. Creo que esa es mi conclusión principal. Me gustaron un par de cositas en cuanto al personaje principal, el de esta morra. Siento que solucionaron muy bien el problema que Hobbs y Shaw no lo hicieron. De, wow, vamos a tener una protagonista mujer fuerte. Hobbs y Shaw se enamora del güey. No es como una mujer por sí sola, tiene que ser como la hermana de alguien y luego la amante del otro. Y esta película, a pesar de ser de niños, es como, ok, o sea, la morra nomás es una morra. Nomás es como la heroína y no acaba enamorada y no acaba siendo rescatada ni esas mamadas. Creo que eso es como lo que yo más le rescataría. Pero sí, no es una película buena. A fin de cuentas, pues no nada más porque tenga el nombre de los juguetes que te gustaban de niño y que te llegue así como la nostalgia, significa que te tenga que gustar. Así como nadie sabía que ese Fresnel iba a tronar, Poncho. Deja de culparte por el accidente automovilístico y déjame ir. Yo creo que lo que hace que una película cuya intención a final de cuentas es venderte juguetes es que primero que nada sea una película y después sea un comercial. Que esté como consciente de todos los clichés, güey, y que los revierta, güey. Que fue lo que hizo la película de Lego, una vez más. Yo aquí tengo en mis notas, está bien buena la monita. No.